¿Cómo se ve la disociación? Están apareciendo personas en Instagram cuyo contenido es puramente sobre League of Legends, afirmando que Jinx tiene trastorno de identidad disociativo, el trastorno que nosotros tenemos. ¿Es verdad que Jinx tiene TID? ¿Cuántos alters existen en su sistema entonces? En este video se los mostraré. Una serie de eventos en mi infancia provocaron que mi identidad se fragmentara o dividiera en lo que hoy somos muchas personas en un mismo cerebro. Como puedes ver, somos todos reales, y nuestro propósito es que al vernos, otros como nosotros puedan hallar respuestas, sentirse identificados y ser libres. Yo soy Lander, y todos ellos están conmigo. Acompáñanos. Somos el sistema El Imperio. Anubelore de la Na, yo soy Lander del sistema El Imperio. Primero que nada vamos a responder una pregunta muy importante. En la opinión de una persona múltiple real, ¿es cierto que Jinx tiene TID? Esta es una pregunta que nos han hecho varias veces, ya que ha causado cierta polémica dentro de la comunidad. Las personas con TID tenemos la persecución de ya muchas representaciones cinematográficas y televisivas muy malas de nuestro trastorno, que nos han causado problemas más de una vez, personas que creen que las vamos a matar o secuestrar o cualquier tontería, y no es el caso. Y a pesar de que Jinx es un personaje criminal, realmente no es tan problemático para nosotros, y vamos a explicar por qué nos gusta el personaje de Jinx y por qué pensamos que sí tiene TID. De entrada tengo que advertir que este video contendrá muchos spoilers de la serie de Arcane. En la comunidad de las personas múltiples, las personas con TID, cuando queremos hablar de si un personaje tiene realmente un trastorno de identidad disociativo, escarbamos siempre en las causas. Así que veamos, ¿realmente está bien hecho el trastorno de identidad disociativo de Jinx? Lo primero que tienen que tener en cuenta es que dentro de Arcane se expone todo el factor de trauma de la infancia. Powder jamás tuvo una figura de apego sólida, solamente tenía a su hermana mayor, con quien tenía una profunda dependencia, y que como estaba en un desarrollo propio, el típico caso de una niña cuidando a una niña, Vi no tenía las herramientas para cuidar y para propiciar su desarrollo sano. Para que se produzca un trastorno de identidad disociativo se necesita una fórmula muy específica de causas: trauma de la infancia, apego desorganizado, incapacidad para escapar de las situaciones traumáticas y altos niveles de disociación. Esto de manera muy resumida, ya que la etiología del TID es muy compleja. ¿Se cumplieron estos 4 factores en el caso de Jinx? Sí. En Arcane podemos observar que ya a la edad de 7 años, la cual todavía está dentro de la etapa de la integración de la identidad, Powder se sentía en la constante exigencia de ser mejor, de ser útil, de ser fuerte, de ser una combatiente, cuando a su edad estaba todavía demasiado vulnerable para poder cumplir con esas exigencias. Pero no solamente eso, al menos unos 2 años antes, a los que podríamos calcular unos 5 años en la edad de Powder, ella perdió a sus padres. Su hermana mayor, quien también era una niña, se convirtió en su única figura de apego. Aquí tenemos el apego inseguro, el apego desorganizado. En su mismo entorno donde vivía, recibía constante opresión por parte de su compañero Milo, quien más adelante se convertiría en un alter introyecto persecutor. A la edad de 7 años, Powder sufrió una horrible herida de abandono. Si eres una persona que no ha pasado por nada de esto, podría parecerte que la reacción de Powder al sufrir el abandono de Vi es exagerada o algo por el estilo, pero cuando lo has sufrido lo entiende. Y esta es la razón por la que Arcane nos tocó muy en lo profundo a las personas con TID, porque entendemos mucho del sufrimiento de Powder. Powder no podía escapar del lugar donde vivía, estaba constantemente bajo opresión, bajo constante vigilancia, y su cerebro encontró la necesidad de recurrir a la disociación para poder sobrevivir, en medio de un entorno hostil y en condiciones de vida deplorables, bajo constante miedo, bajo constante inseguridad. Una vez más, Riot lo hizo bien, la etiología del TID de Jinx fue bien hecha. Ahora vamos a hablar de algo más interesante. ¿Cuántos y quiénes son los alters en la cabeza del sistema Jinx? La serie nos habla de 2 nombres, Powder y Jinx, pero déjenme decirles que no solamente están presentes esos 2. El sistema del Imperio tenemos ya algún tiempo interactuando con muchas personas con el trastorno y también observando los patrones de conducta de los alters que suelen repetirse. Están presentes los protectores, los liberadores de presión, los alters niños, los anfitriones. Así que ahora voy a darles una información que no está confirmada por Riot, ya que ellos no querían que supiéramos todo sobre Jinx, querían mantener cierto misterio, y con todo, a pesar de que esta representación del TID siga siendo violenta y criminal, se deja muy claro que la razón por la que Jinx se convierte en una criminal es porque quedó bajo la tutela de un criminal, y que ella de hecho fue adoctrinada para ser convertida en un arma.
Dicho esto, voy a revelarles lo que sé y lo que pude observar de los alters de Jinx. Número 1, tenemos a Powder. Es el alter núcleo, quien conserva más rasgos de la identidad que estaba formándose a sus 7 años, en el momento en el que sufrieron el abandono con Vi. No sabríamos decir si Powder se mantiene en la edad de niña, pero sigue siendo tan vulnerable como lo era. Por momentos, cuando se toca un desencadenante, como fue ver a la amiga de Echo que tenía el cabello rosa y que le recordaba a Vi, pudimos ver a Powder volviendo al frente, volviendo al control y quedándose congelada por bastantes segundos en un estado de disociación grave. En nuestra opinión nos encantó la representación de la disociación de Jinx. Por otro lado tenemos a Jinx, quien podemos decir es la protectora principal. Jinx es una combatiente, centrada, fuerte, quien está ahí para cumplir el propósito que ellas creen necesitan para tener protección y para tener apego, para tener la aprobación de Silco. Tenemos a otra alter sin nombre, quien también responde al nombre de Jinx, pero que podemos identificar que se trata de alguien diferente. Esta alter es una liberadora de tensión, pero también es un genio. La creadora de las armas, la que estudia los libros de Jace, esta no es la misma Jinx, no es la misma que lucha, no es la misma Powder, es otra diferente. De hecho, en el sistema del Imperio tenemos a Peter, quien manifiesta rasgos muy parecidos a los de esta alter liberadora de tensión. Por ejemplo, hay una escena en la que esta alter que les menciono hace un comentario de hermanas, no puedes vivir con ellas, pero definitivamente tampoco puedes vivir sin ellas. Ese comentario no tiene absolutamente ninguna relación con la experiencia de vida de Jinx. Fue solamente el intento de este alter por liberar la tensión de la situación con un comentario divertido que estaba completamente fuera de lugar. Esta es la que podríamos llamar la Jinx errática, la Jinx que hace comentarios sin sentido, a la que el sistema le permite divertirse poniendo música, experimentando, estudiando libros. Hasta el momento tenemos a Powder, a la Jinx combatiente y a la Jinx genio. Tenemos además al primer introyecto persecutor, quien es Milo. Cuando Powder era una niña, se veía expuesta constantemente a las críticas y a las acusaciones de Milo, las cuales además fueron confirmadas por Vi. ¡Das mala suerte! ¿Escuchaste? Milo tenía razón. Esto fue muy grave y causó que los rasgos de identidad de Milo fueran transformados en un alter persecutor dentro del cerebro de Jinx. En el TID se llama introyecto a un alter que es la copia de una persona o un personaje visto en el exterior. En este caso, el cerebro de Jinx convirtió a Vander y a Milo en introyectos persecutores que constantemente hablaban dentro de su cabeza. Esto es un fenómeno común en el TID, en el que alters viven solamente adentro y te atormentan desde lo profundo. Estos alters están creados debido a que el cerebro acabó creyendo que se necesitaba el abuso, que se necesitaba la exigencia para sobrevivir, o que esas exigencias, esas acusaciones eran justificadas. Como cuando toda tu vida te dicen que eres mentiroso o mentirosa y en cierto punto acabas creyéndotelo y dices, ¿no será que estoy mintiendo porque soy mentiroso o mentirosa? Finalmente tenemos a la niña sociópata. Los alters niños son muy comunes en el trastorno de identidad disociativo, y solo en una escena de Arcane se pudo observar la actividad de una niña sociópata, quien se prestó como carnada para atraer a los vigilantes a una trampa explosiva. Pero estos rasgos antisociales fueron desarrollados principalmente para tener la aprobación de su cuidador, quien era Silco, su única figura de seguridad, su única figura de apego después del abandono de Vi. En la serie se observa claramente cuando la Jinx genio sufría triggers o detonantes de trauma, lo cual sacaba al frente a la Powder vulnerable. En Arcane además podemos observar un fenómeno común y es la invalidación del trauma. Cuando la que podemos decir que era Powder le decía a Silco que no dejaba de ver a los demás, no dejaba de ver a Vi, Silco le decía, el miedo nos persigue a todos, como si fuera algo común, ignorando completamente el hecho de que Jinx estaba sufriendo un trastorno de estrés postraumático complejo. Y al ignorarlo, aumentando la disociación, empeorando la condición de Jinx. Algunos podrían pensar que la manera en la que Powder de un momento a otro saltó hacia Silco y lo adoptó como su nueva figura de protección y de apego parece poco realista, pero la verdad es que no tanto. Powder acababa de sufrir el horrible abandono de Vi, su única figura de apego hasta ese momento, y tenía la necesidad desesperada de una nueva figura de protección y apego, y cuando tuvo a Silco delante, que tan solo le habló bonito un momento, de inmediato ella lo convirtió en su nuevo cuidador. Ahí fue cuando ocurrió el primer switch, y Jinx como protectora principal se manifestó por primera vez, manifestando furia contra Vi. Así que sí, Jinx tiene TID, y no solamente se trata de 2 personalidades o 2 alters, sino de al menos 6.
y Arcane nos da toda la información que necesitamos para reconocerlos. Soy Lander del Sistema al Imperio. En este canal puedes conocer a mis compañeros de sistema. Varios de ellos han hecho videos ya y te puedo invitar a verlos. Somos el Imperio para servirles. Shorel Aran.